Hola, muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar acerca de un apartado dentro del capítulo 3 de nuestro autor Javier llamado Metacomprensión. El apartado que me tocó exponer o compartirles a ustedes en esta ocasión es el llamado metaignorancia, ilusión del saber, pero sí es necesario en este caso entender un poquito el concepto de comprensión y de metacomprensión para poder ahora sí entender en su totalidad lo que se refiere a esta área específica de investigación. Y pues tenemos como idea principal que la comprensión pues es el último fin de la lectura. ¿Qué quiere decir eso? Que se pretende que los alumnos lean algo para comprenderlo. En cualquier actividad que se les presente a los estudiantes, inclusive a nosotros, tenemos que, se nos pide leer, realizar algún procedimiento, alguna estrategia para pues llegar a la comprensión de ese aprendizaje y poder pues ocuparlo o utilizarlo pues para algo específico, para alguna tarea específica. Se maneja la comprensión como la base fundamental de este aprendizaje y del rendimiento escolar. Y en este caso planteamos la idea de que, pues si un estudiante no comprende un texto o no comprende, no llega a comprender la lectura que lo va a llevar a esa actividad, al cumplimiento de ese objetivo, pues entonces no existe lo que es la comprensión. Entonces, de ahí derivamos el concepto de comprensión a lo que es la metacomprensión. La metacomprensión implica, pues, conocer hasta qué punto hemos comprendido algo al momento de estar realizando alguna actividad, cómo estamos logrando esa comprensión, es decir, qué estrategias o cuál es la forma más eficaz de nosotros llegar a esa comprensión. Y aquí está la cuestión importante cuando hablamos de metacomprensión, pues es evaluar y juzgar esa forma en la que nosotros hemos comprendido. Entonces, pues manejando esta idea, se establecen dos líneas de investigación. La primera es la conciencia en la finalidad del estudio, es decir, de cierta manera establecer por ejemplo, con los estudiantes, que ellos tomen conciencia de para qué van eh, cuál es la finalidad de esa lectura o de esa comprensión que se les está pidiendo en alguna tarea específica. Y la otra idea sería la metaignorancia e ilusión del saber, que es cuando en este caso pues el alumno no se da cuenta que hay un proceso ahí de vacío de información, es decir, no hay una comprensión. Entonces, estas son eh, las dos áreas de investigación, por así decirlo, de lo que es el estudio de la metacomprensión. Y pues abordando la primera, conciencia de la finalidad de estudio, tenemos que pues estudiar es leer de una forma determinada y con un propósito específico, es decir, que el alumno tiene que tener en su cabeza o tiene que estar consciente dentro de esa área en la que él esté participando, cuál es el propósito específico de lo que se le está pidiendo. Y aquí se plantean tres puntos importantes, tres puntos clave. El primero dice, si el objetivo de la enseñanza es que los alumnos solamente aprueben los exámenes, es decir, que pues no el método de estudio o solamente nos estemos enfocando, perdón, en la cuestión de la cifra final, ¿sí? No tanto en el procedimiento, pues lo más apropiado en este caso, pues a lo mejor es plantear la información que nosotros estemos planteando en las actividades muy similar ya dentro de la de estas pruebas o de estos test. ¿Qué quiere decir eso? Que pues la información así tal cual como la estoy estableciendo en las sesiones o estableciendo en las clases, prácticamente la pase a los exámenes, entonces
realmente ahí sería como una cuestión memorística y no tanto comprensiva. El segundo punto habla acerca de que si el objetivo es realmente que los niños aprendan ciertos detalles específicos, pues lo más eficaz en este caso es la elaboración de exámenes de opción múltiple. ¿A qué se refiere esto? Que pues como nosotros sabemos o la mayoría de los aquí presentes sabemos, cuando estamos realizando un examen de elección múltiple, eh, pues se nos da, por así decirlo, un breve panorama de lo que va a hacer, ¿sí? La cuestión de la respuesta. Entonces, de cierta manera, el alumno pues sabe que o puede él interpretar que si no se sabe la respuesta, pues una de esas tiene que ser. Entonces, de cierta manera, solamente se aprenden detalles muy específicos dentro de las temáticas. Y el punto número 3 dice, si el objetivo es que comprendan realmente y sepan hacer uso de esta información que ellos están presentando, que están estudiando para pues futuros días. La opción en este caso es hacer preguntas que exijan la elaboración personal y pues en este caso la comprensión. Una situación que yo había estado leyendo hace poco es la que menciona que efectivamente si se les pide a los alumnos que lean un texto y no tienen la habilidad de ellos para hacer un juicio o hacer una paráfrasis, mencionar o comentar acerca de qué han entendido en el texto, pues quiere decir que no hay ahí una metacomprensión. Entonces ahí, perdón, en esta primera área de investigación maneja que la manera más eh, apropiada en este caso de enseñar a los niños a estudiar a comprender leyendo es pues hacer esa interpretación personal. Eh, la otra variable que estamos manejando en este caso de las líneas de investigación es la de la metaignorancia e ilusión del saber. Cuando hablamos de metaignorancia nos referimos a cuando no se sabe que no se sabe. Es decir, ignorar de cierta manera nuestra propia ignorancia, ¿sí? A lo mejor suena un poquito irónico de cierta manera, pero se trata de determinar en este caso cuándo se comprende y cuándo no, pues algo. Y en este caso, pues es un signo de desarrollo muy directo con la metacomprensión, ya que implica conocer hasta qué punto estoy yo entendiendo y pues emplear estrategias para si no lo estoy haciendo, pues tratar de que se cumpla esa comprensión. Aquí se maneja la situación de un objeto que no entiende y además no se da cuenta que no entiende. Si, por ejemplo, planteamos la situación a los estudiantes, es cuántas veces nos ha tocado estar elaborando una actividad, inclusive la semana pasada estamos realizando la identificación de ideas principales dentro de cierta tipología textual y pues ellos se les pide que identifiquen lo más relevante del texto y están seguros de que realmente lo han hecho bien y al final, al momento de socializar, pues nos damos cuenta que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el alumno, en este caso, no está entendiendo y además no se da cuenta que no lo está haciendo. Esto refleja falta de habilidad para tomar conciencia de que no se ha entendido lo que se acaba de leer o de oír. Es decir, estamos en un periodo de ignorar nuestra propia ignorancia, es decir, que no conocemos realmente si lo estamos haciendo bien. Y aquí establece el autor Holt una teoría de dos variables específicas. La primera sería el buen estudiante y el mal estudiante. Toda la investigación propiamente se hace con base a estos dos puntos. El buen estudiante es el que se da cuenta cuando no entiende y pues dentro de, somos seres humanos, yo les he dicho muchas veces a mis alumnos
de educación secundaria. Em, cuando leemos un texto, porque a mí me pasa también, a lo mejor el lenguaje o el contenido está un poco complejo, pues es necesario leerlo, replanteárnoslo, utilizar ciertas estrategias y pues nos estamos dando cuenta cuál es la situación que nos permite a nosotros no estarlo entendiendo y cambiar esa situación. Y en cambio aquí hay un mal estudiante, el cual no sabe si entiende o no entiende, es decir, que no distingue entre saber y no saber. Y ahí es donde se recae en la cuestión de la metaignorancia. Existen dos autores o se manejan dos autores dentro de la lectura, haciendo referencia a este concepto de la ilusión del saber, no tanto como la metaignorancia, sino como ilusión del saber. El primero es Wellman, en el que establece un fenómeno recurrente en los niños. Si nosotros les pedimos a ellos que lean un texto hasta que lo entiendan bien, dicen que ya lo saben antes de que así sea, y es lo que estaba comentando hace un momento. Y el autor Glenberg maneja este concepto de ilusión del saber como esa falta de conciencia dentro del límite de la propia ignorancia. Este se caracteriza por creer que se sabe cuando no es así, y en este caso nos damos cuenta de una manera muy fácil de darnos cuenta, es cuando se les cuestiona prácticamente el contenido y aún ellos afirmando que lo han entendido, que lo leyeron, que ya lo procesaron y que ya hubo una comprensión, pues en este caso se responde incorrectamente. Entonces, en el desarrollo ineficiente de la metacomprensión, manejamos tres puntos principales: el grado de la dificultad de la información, el esfuerzo que se requiere, el aprendizaje que se exige y las estrategias para lograr este aprendizaje, que era lo que también platicaba un poquito antes. Cuando, por ejemplo, estamos leyendo un texto, que a mí me ha pasado en lo personal, eh, tenemos que leer el texto completo, es decir, de manera global, y emplear ciertas estrategias ahí para pues lograr esa comprensión global del texto, pero sí influye mucho el grado de dificultad que tiene la información. Y esto mismo les pasa a los estudiantes, ¿sí? Con algún tipo de literatura, y también me he enfocado con el esfuerzo que requiere ese mismo aprendizaje. Hay actividades que tienen cierto grado de dificultad, perdón, normal hasta cierto punto, pero el esfuerzo que requiere ese aprendizaje en cuanto a lo mental es un poquito mayor, entonces las estrategias cambian y la manera pues se tiene que, que manejar diferente. En cuanto a la continuidad de lo que mencionan estos dos autores, se establece un paradigma o un modelo, en este caso, para investigar esa deficiencia metacognitiva de la metaignorancia y en este caso de la ilusión del saber, eh, precisamente para entender un poquito el qué es lo que está sucediendo con esos alumnos que no entienden el contenido y a su vez no están detectando que no lo entienden. Entonces, aquí en este modelo de investigación manejamos los textos con inconsistencias o contradicciones con el fin de comprobar si ellos las detectan. Es decir, se les, se les proporciona un texto a los alumnos y pues ellos lo leen, solo que estos textos tienen incongruencias o en este caso están presentando por ahí eh, vacíos de lógica, como se le llama. Eh, Se presenta aquí que los niños y malos lectores, en este caso, apenas se percatan de estas inconsistencias. Confiesan que han entendido. Si el sujeto identifica el vacío es cuando la contradicción tiene lugar dentro de la misma frase o cerca de ella y no cuando hay contradicción en conceptos distanciados en el texto.
Aquí, a raíz de este modelo de investigación para determinar por qué se establece esta deficiencia, pues manejamos diversos autores y en este caso Gardner establece que centrándonos solamente en la cuestión del mal estudiante, ¿sí? Como lo manejábamos al principio de la sesión, eh, ellos confiesan muy seguros que han entendido el texto cuando el texto está siendo incongruente o tiene ciertas contradicciones o hay por ahí información incorrecta que por su estructura lógica pues carece de sentido. Entonces ahí sería la contradicción que se esté planteando también en esta cuestión de ilusión del saber. En esta tabla que se presenta a continuación, vienen ya los estudios que manejan estos diversos autores según la línea de investigación. Y el autor Gardner y Cross establecen un estudio que elaboraron con 15 alumnos de 13 años. Las categorías iban relacionadas, es decir, había buenos y malos lectores. Y el resultado fue que los buenos lectores, en este caso, solamente 4 de ellos, pues detectaron las incongruencias. Y en este caso, pues el resto dentro de la estructura solamente de un párrafo, es decir, no en la totalidad del texto, pero sí a lo mejor en las ideas incongruentes en ciertos párrafos un poco más pequeños, más simples, sí las contestaron. Si estamos hablando de 15 alumnos, pues entonces ahí tenemos 11, que es la mayoría, no están entendiendo o están identificando pues estas inconsistencias en las frases. Y en cuanto a los malos lectores, pues no detectaron de ningún tipo. Entonces ahí estamos recayendo en la metaignorancia. Hay otro autor que está manejando esta misma investigación, que sería Markman, y él establece 30 alumnos de entre 8 y 11 años de edad, en el que solamente un alumno reconoció la situación de que sí hay luz, los peces no pueden reconocer la comida por el color, perdón. Se estableció ahí una lectura, no la quise poner dentro de la tabla porque estaba un poco amplia, en el que se menciona una situación acerca de pues el hábitat de un pez específico en el que no logra, no tiene el buen buen olfato, entonces ellos distinguen la comida por el color. Entonces, cuando no hay luz, pues ellos no lo detectan. Entonces, solamente hubo un alumno que sacó esta conclusión. Después, el autor Gardner y Baker establecen que existe una dificultad para identificar inconsistencias, inclusive en alumnos pues ya con una educación superior, cuando se supone que ya la habilidad de comprensión en ellos debe ser más estable. Eh, y no solamente en los alumnos pues de edad menor. Gardner establece igual las dos variables dentro de alumnos buenos y malos y el resultado arroja que en los buenos lectores detectaron inconsistencias e incongruencias en los textos y precisamente los malos lectores no las detectaron. Y el autor Baker maneja, les presenta un texto de 3 párrafos en su totalidad a estudiantes universitarios, donde el segundo párrafo de los 3, el segundo tenía información congruente, es decir, no tenía lógica. Y el resultado de esta investigación afirma que
ninguno de ellos pudo localizar las inconsistencias y cuando este docente o esta persona les informa la situación, solamente el 38 las pudo localizar. Entonces, sí, a conclusión de todos estos planteamientos de los autores, nos damos cuenta que eh, pues sí hay, no importa realmente si el alumno está pequeño o ya existe una edad avanzada en cuanto al curso que esté tomando, sí existen todavía, sí existe o está muy marcada la cuestión ahí de la falta de comprensión. Em, Se establece más adelante en la lectura un paradigma de contradicción como un artificio o como un método, por así decirlo, y establece que el lector asume que no hay errores o que el criterio para definir qué es un error puede no significar lo mismo para todos. A raíz de estas investigaciones que realizaron Wingrad y Houston establecen este modelo o esta hipótesis de decir, bueno, a lo mejor la cuestión de error o a lo mejor el margen de error no es lo mismo para todos, que era lo que comentábamos hace algunas sesiones. Si yo, por ejemplo, les digo a los muchachos o a los estudiantes, ¿qué es una banca? ¿O para qué se utiliza una banca? Hay algunos que me van a decir que es algo para sentarnos y hay algunos que dentro de su contexto me contesten que es para pues hacer maniobras con dinero o manejar la cuestión del dinero. A lo mejor van a hablar de una banca de dinero. Entonces, ahí es donde se concentra esta hipótesis de definir muy bien cuál es el criterio que establece el error. Ser objetivos y ser claros con lo que yo les estoy pidiendo y establece también o a raíz de todas estas investigaciones, estos autores establecen que pues no hay una justificación viable para, para estos alumnos universitarios, ya que se supone que el razonamiento y la interacción de información que ellos tienen, eh, pues el nivel cognitivo que ellos tienen, siendo ya de un grado superior, les permite entender ese contexto, argumentar el texto y por ende, pues llegar a la comprensión. Y estos autores, junto con Surber, eh, manejan las lecturas sin contradicciones en estudiantes universitarios, es decir, que ya no se les presentan contradicciones como tal, sino que en este caso, pues ya serían textos, por así decirlo, difíciles de procesar por el grado de dificultad. Y dice aquí que para llegar a la comprensión es necesario establecer una macroestructura y leer razonando, es decir, procesar la información, integrarla en los procesos, en los propios conocimientos que tenemos, es decir, establecer una relación entre concepto o conocimiento y experiencia propia, hacer inferencias, considerar hipótesis, manejar conceptos de otros autores y pues en este caso establecer conclusiones, que sería la base fundamental de lo que es la comprensión. Establecer qué es lo que yo opino, establecer algún juicio, una crítica constructiva acerca de eso que yo estoy aprendiendo. Y pues por último, para concluir toda esta información presentada en todas estas líneas de investigación, Baker maneja que la comprensión exige ir cambiando las proposiciones, es decir, relacionar datos e integrarlos en una estructura global. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de secundaria, sí les recalco mucho, les manejo la idea de que nunca voy a entender un texto fraccionándolo y desconociendo todo o en su carácter global. Es decir, yo tengo que leerlo en su totalidad, ver de qué me está hablando en un panorama general y de ahí manejar la jerarquía de ideas. El segundo punto sería lograr la metacomprensión al nivel preciso. Es tomar conciencia de que no se ha entendido,
Los buenos lectores experimentan una especie de sorpresa y esto les permite actuar para resolver el problema. Hay muchísimos casos, inclusive me ha sucedido a mí, en el que pues no estamos entendiendo o no estamos comprendiendo una lectura y nos ponemos a analizar pues cuáles situaciones están interfiriendo para que esto no suceda y cómo lo puedo cambiar para pues llegar a la finalidad, en este caso, de la lectura, que sería la comprensión. Y a raíz de esto se establecen 4 causas principales como responsables de la no comprensión. Una, no se entiende una palabra específica, es decir, hay a lo mejor palabras ahí técnicas que no estamos entendiendo del todo y pues crean estos espacios ahí o vacíos. Si no entendemos un concepto dentro de un párrafo, por ejemplo, en una de las sesiones anteriores que estaba manejando la identificación de las ideas principales con mis alumnos, eh, había una parte, un párrafo específico donde me manejaba el periodo triásico. Entonces, si ellos no conocen que el periodo triásico viene del concepto de la era mesozoica, es muy difícil que ellos vayan a entender ese párrafo en su totalidad. El segundo punto se refiere a que no se entiende una frase como tal. El tercer punto, no se entiende cómo se relaciona una frase con otra, es decir, la estructura completa del párrafo o la relación entre párrafo y párrafo no se entiende. Y la número 4 sería no se entiende el texto como un todo, que ahí tanto el párrafo, el punto número 4 para mí sería el más importante porque siempre les digo a los alumnos que tenemos que ir desde lo más general a lo más específico en cuanto a la lectura se refiere. Y pues como actividad de cierre planteamos la pregunta de ¿qué es comprender? ¿Cómo sabemos que los alumnos han comprendido? ¿Qué detalles indican que han comprendido? Y pues si realmente es efectivo nuestro modo de cuestionarlos y de realizar los test, todas las estrategias, todas las actividades, todo lo que nosotros hacemos en el aula, realmente está estipulado o está manejado eh, para que los alumnos aprendan. Y manejando un poco de esto nos damos cuenta que eh, se le debe de enseñar al alumno a comprender, a estudiar comprendiendo, porque pues realmente todas las actividades, todo lo que se les plantea a ellos como estudiantes, de cierta manera lo tienen que aplicar en su vida diaria. Entonces, si para ellos la lectura y en este caso la comprensión lo manejamos como eje fundamental en la cuestión del aprendizaje, va a ser muy factible que ellos lo puedan aplicar en su día a día y que puedan recordar la información con más, eh, con más carácter o con más ímpetu. Y pues sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo la atención. Maestra Lidia, me despido y pues que pasen bonita tarde.